Buen día, en este video vamos a hablar acerca de la sociedad de hecho y la empresa unipersonal. Mi grupo está compuesto por Sebastián Guevara, Cristian Tafur, Harold Martínez, Manuela Esteves, Jennifer Mora y quien les habla, Rafael Perdón. La sociedad mercantil de hecho es aquella que no se constituye mediante escritura pública existiendo la obligación de hacerlo. Por lo tanto, no se constituye en una persona jurídica. Una sociedad de hecho es aquella que se constituye por medio de documento privado cuando es su obligación hacerlo mediante escritura pública. El artículo 498 del Código de Comercio define claramente a la sociedad de hecho como aquella que no se constituye por escritura pública. Este tipo de sociedades se puede demostrar por medio probatorio, ya que no es posible demostrar su existencia con la escritura pública debido a que ésta no existe, y al no existir no se debe inscribir en el registro mercantil. El artículo 498 del Código de Comercio define a la sociedad de hecho como aquella que no se constituye por escritura pública, pero se debe tener en cuenta que no siempre es obligatorio que una sociedad se constituya mediante escritura pública, como pasa por ejemplo con la sociedad por acciones simplificadas que se constituyen mediante documento privado. No se puede considerar como una sociedad de hecho toda aquella que no se constituye por escritura pública por no existir esta obligación. Y el artículo 498 del Código de Comercio es de una redacción muy antigua, lo que ha permitido y lo que ha hecho que otras normas existan, como por ejemplo la 1014 del 2006, y que hablen respecto de las sociedades, que dice que una sociedad de máximo 10 trabajadores y unos activos de 500 salarios mínimos puede ser constituida sin necesidad de escritura pública. Y la sociedad de hecho puede estar conformada por 2 o más socios sin que la ley limite el máximo posible. La sociedad de hecho no constituye una persona jurídica. La sociedad de hecho no constituye una persona jurídica como expresa lo señalado en el artículo 499 del Código de Comercio, el cual versa: la sociedad de hecho no es una persona jurídica. Por consiguiente, los derechos que se adquieran y las obligaciones que se contraigan para la empresa social se entenderán adquiridos o contraídas a favor o a cargo de todos los socios de hecho. Las estipulaciones acordadas por los asociados producirán efectos entre ellos. El documento privado en el que se haya constituido la sociedad de hecho en cuestión solo tiene efecto respecto a los socios, mas no frente a terceros. Responsabilidad de los socios en la sociedad de hecho. Como la sociedad de hecho no constituye una persona jurídica distinta a los socios, estos actúan en conjunto frente a las terceras personas. Por tal razón, ellos cuentan con responsabilidad solidaria e ilimitada. El artículo 501 del Código de Comercio estipula que todos los socios deben responder ilimitadamente frente a las operaciones celebradas y que en caso de que una tercera persona desee instaurar una acción solamente a uno de los socios, este se verá en la obligación de dar cumplimiento, ya que, como les mencionaba, la responsabilidad es solitaria e ilimitada. Es tan importante esta responsabilidad solidaria que estas terceras personas, los socios, se ven en la obligación de responderle a las terceras personas, incluso si la acción está únicamente instaurada frente a una de las personas de la sociedad. Artículo 503, Código del Comercio. El artículo 503 nos habla sobre la administración de sociedad de hecho, donde nos indica que esta corresponde a todos los socios, sin entrar a regular ningún otro aspecto adicional. Esta se conforma bajo un documento privado. En el momento de realizar este documento privado debe de estar las reglas que sean de conveniencia para cada una de las partes. Ejemplo: Camila se asocia con Paulo, hacen una sociedad de hecho. Ellos, para iniciar esta sociedad de hecho, deben ir con su documento privado donde estipulan la sociedad que tienen conformada y también colocan las respectivas reglas para conveniencia de cada uno de ellos. Con respecto a la liquidación de la sociedad de hecho, el Código de Comercio no contempló un tratamiento especial para liquidar
este tipo de sociedades. Y su artículo 505 se limitó a señalar: cada uno de los asociados podrá pedir en cualquier tiempo que se haga la liquidación de la sociedad de hecho y que se liquide y pague su participación en ella, y los demás asociados estarán obligados a proceder a dicha liquidación. Entonces podemos decir que la liquidación de esta sociedad puede realizarse en cualquier tiempo y por cualquier causa. Un socio podrá solicitar que se liquide la sociedad de hecho, solicitud que es vinculante para los demás socios. Y con respecto al procedimiento de la liquidación, se señala en el artículo 506 del Código de Comercio que la liquidación de la sociedad de hecho podrá realizarse por todos los asociados, dando aplicación en lo pertinente a los principios del capítulo 9, título 1 de ese libro. Asimismo, podrán nombrar un liquidador y en tal caso se presumirá que es mandatario de todos y cada uno de los asociados, con facultades de representación. Así las cosas, para liquidar una sociedad de hecho, es preciso recurrir a las normas pertinentes que resulten aplicables en el capítulo que trata de la disolución de las sociedades comerciales. Cabe recalcar que la sociedad de hecho puede ser disuelta y liquidada por petición de uno o varios de los socios, y que puede ser liquidada extrajudicialmente o por vía judicial, si no fuere posible hacerlo en común acuerdo entre los socios. Igualmente, el artículo 506 del Código de Comercio contempla que cualquiera de los socios en cualquier momento individualmente puede solicitar que se liquide su participación en la sociedad de hecho sin que ello implique la disolución de la sociedad. Por otro lado, es importante tener en cuenta que la sociedad de hecho nunca constituyó una persona jurídica, por lo tanto no se liquida una persona jurídica o una sociedad como tal. Lo que se liquida son las participaciones tanto en derechos como en obligaciones de los socios que conforman o conformaron la sociedad. Posteriormente, lo que se debe hacer para liquidar una sociedad es elaborar un inventario de bienes, derechos y obligaciones de los socios y proceder a liquidarlos tal y como lo establece el artículo 234 del Código de Comercio. Ahora bien, respecto de la empresa unipersonal, como su nombre lo indica, le pertenece únicamente a una persona que es dueña absoluta del negocio. Una persona natural puede tener un negocio y ser el único dueño sin que exista una empresa como tal, como en el caso de, por ejemplo, un restaurante que se registra ante la Cámara de Comercio. Si bien ese restaurante puede llamarse empresa porque tiene empleados y presta un servicio como cualquier empresa, jurídicamente no es más que un establecimiento de comercio que le pertenece a una persona natural. Una empresa unipersonal también es aquella que forma una persona jurídica distinta al dueño, de manera que el patrimonio de la empresa queda separada del patrimonio de su dueño, lo que sucede con un establecimiento de comercio común y corriente. Regulación de la empresa unipersonal. La empresa unipersonal técnicamente no es una sociedad y está contemplada en la Ley 222 de 1995 a partir del artículo 71, en el que se nos dice que mediante la empresa unipersonal, una persona natural o jurídica que reúna las cualidades requeridas para ejercer el comercio podrá destinar parte de sus activos para la realización de una o varias actividades de carácter mercantil. La empresa unipersonal, una vez inscrita en el registro mercantil, forma una persona jurídica. En consecuencia de esto, una empresa unipersonal es una persona jurídica independiente del único dueño sin tener la característica de sociedad comercial. ¿Cómo crear una empresa unipersonal? La empresa unipersonal se puede crear mediante documento privado escrito y los requisitos para conformar una empresa unipersonal están dados en el artículo 72 de la Ley 222 de 1995 y son los siguientes. Primero, nombre, documento de identidad, domicilio y dirección del empresario. Segundo, denominación o razón social de la empresa, seguida de la expresión empresa unipersonal o de su sigla EU, so pena de que el empresario responda ilimitadamente.
Tercero, el domicilio. Cuarto, el término de duración, si este no fuera indefinido. Quinto, la enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se exprese que la empresa podrá realizar cualquier acto lícito de comercio. Sexto, el monto del capital, haciendo una descripción pormenorizada de los bienes aportados con estimación de su valor. El empresario responderá por el valor asignado de los bienes en el documento constitutivo. Séptimo, el número de cuotas de igual valor nominal en que se dividirá el capital de la empresa. Octavo, la forma de administración y el nombre, documento de identidad y las facultades de sus administradores. A falta de las estipulaciones, se entenderá que los administradores podrán adelantar todos los actos comprendidos dentro de las actividades previstas. Responsabilidades de los administradores de la empresa unipersonal. Si bien la empresa unipersonal no tiene la característica de sociedad, los administradores de estos están sometidos a las reglas generales de las sociedades respecto a la responsabilidad por sus acciones. En consecuencia, frente a este tema le es aplicable el Código de Comercio. Venta o cesión de las cuotas de la empresa unipersonal. Si bien es cierto, la empresa unipersonal pertenece a una sola persona, la ley establece que es posible ceder o vender una parte de la misma. En ocasión de que se llegue a ceder o vender una cuota o una parte de la empresa, esta debería cambiar su naturaleza en los diferentes tipos de empresas comerciales que rige la ley colombiana, tales como la SAS, la SA, la limitada o por encomendita o por acciones. Cualquiera de sus modalidades tiene que cambiar, ya que cambiaría de ser de una sola persona a tener muchos otros socios. Del retiro de los bienes de la empresa unipersonal. El empresario no puede retirar libremente los bienes que pertenecen a la empresa unipersonal, puesto que ésta constituye una persona jurídica. Así lo señala el inciso primero del artículo 75 de la Ley 222 de 1995, que reza lo siguiente: en ningún caso el empresario podrá directamente o por interpuesta persona retirar para sí o para un tercero cualquier clase de bienes pertenecientes a la empresa unipersonal, salvo que se trate de utilidades debidamente justificadas. Esto hace una distinción jurídica del patrimonio de la empresa unipersonal y del patrimonio personal de su único dueño. Si el empresario quiere retirar o algún bien de la empresa, debe liquidar la empresa o bien debe hacer una disminución de su capital. Terminación o liquidación de la empresa unipersonal. En el artículo 79 de la Ley 222 de 1995 contemplan las causas por las que se pueden liquidar o terminar una empresa unipersonal. Son 7. La primera, por voluntad del titular de la empresa, es decir, que esta persona encargada decida cerrar la empresa por cualquier motivo. Segundo, por vencimiento del término previsto, si lo hubiere, es muy importante. Si está estipulado el término previsto, o a menos de que fuese prorrogado mediante un documento inscrito en el registro mercantil antes de su expiración. O sea, este documento tiene que ser emitido antes de que se cumpla la fecha límite para que asimismo tenga validez. Tercero, por muerte del constituyente, cuando así se haya estipulado expresamente en el acto de la constitución de la empresa unipersonal o en sus reformas. Es decir, yo tengo una empresa y estipulo que si yo llego a fallecer, dicha empresa unipersonal sea cerrada. Cuarto, por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas. Quinto, por una autoridad competente, por orden de la autoridad competente, es decir, que esta autoridad exija el cese de las actividades en un 100%, por cualquier motivo. Sexto, por pérdidas que reduzcan el patrimonio de la empresa en más del 50%. Y séptimo, por la iniciación del trámite de liquidación obligatoria. La liquidación se hará en observancia de las normas que señalan el Código de Comercio para las sociedades ilimitadas. Empresa unipersonal o SAS. Si tenemos un capital de dinero
y queremos crear empresas y no queremos tener socios, podemos realizar alguna de estas dos figuras anteriormente mencionadas. La empresa unipersonal no ha tenido gran acogida en la población, ni siquiera antes de que existiera la empresa SAS. La empresa SAS es una sociedad la cual debe tener un pequeño procedimiento sencillo y simplificado para su creación y administración.